video que les dejé, que tienen ustedes en el campus, que es la visión de 200 años rápidamente a través del ploteo que hace Hans Rosling y que nos muestra la tendencia de crecimiento. ¿Qué me pueden decir de ese video? De lo que acabamos de ver. ¿Qué me pueden contar? ¿Cómo lo ven? ¿Les sorprendió o no les sorprendió? ¿Lo tenían? Yo Es ya lo que había se ve. visto. A ver, alguno que hable primero. Habla vos. María, Dale. habla vos, María. No, que es lo que, o sea, si bien está bueno verlo como o todo en conjunto, es lo que nosotros, sin tener, digamos, conocimiento, es lo que sabemos, que África siempre está en desventaja, o de pronto cómo impactó la Segunda Guerra Mundial en la economía y en, no sé, en el país entero, bueno, no sé. O sea, me pareció que está bueno plasmarlo, pero que es lo que un poco sabemos. Cuáles son las grandes potencias o qué factores influyeron en el crecimiento del país o etcétera. Vamos a ver, ¿les sorprende esto? Lo que vieron de, por ejemplo, de China, ¿no? Cuando lo abrimos en una región como esto, la de Shanghái, agarrar y ver, che, está como las economías desarrolladas. ¿Les sorprende o no les sorprende? No, no me sorprende. Ok. Y eso está bueno porque hay una tendencia que se va marcando y que ustedes ya la incorporan como un dato. Y está buenísimo porque, obviamente, hace unos años atrás no era esa la visión que se tenía, ¿sí? Se tenía otra visión, se tenía una visión como que estaba mucho más atrás, mucho más lejos, ¿sí? Una economía mucho más pobre y hoy por hoy hay un crecimiento que ha hecho que un grupo muy grande de gente pueda mejorar de manera muy significativa su situación. Lo mismo está pasando con la India, ¿sí? Estamos hablando obviamente de los dos países más poblados y dentro de poco la India está pasando incluso a China en cuanto a la cantidad de personas y demás, con lo cual es súper importante agarrar y ir viendo un poco estas tendencias y mirándolas. Y hay algo que estaba ahí al final del video que les voy a preguntar, a ver con qué ideas se quedaron. Vieron, ahí plantea una tendencia hacia adelante. ¿Cómo la ve? ¿La ve como que converge a una situación mejor o como que se van a ir estirando las diferencias entre las diferentes naciones? Acá no estoy diciendo la opinión nuestra, sino estoy diciendo No, que qué es lo que les puse en el video hace 2 minutos. ¿Paz? Seguro va a ser mejor para todos. No todos van a llegar al mismo punto, pero va a seguir como esa flechita para arriba, para al noreste, digamos, del gráfico. Algo que, claro, algo de emprender es un mundo que está convergiendo, dice él, ¿no? Converging world, ¿no? El video es muy positivo, está mostrando una tendencia importante de decir, esto está convergiendo en una mejor situación donde hay mayor riqueza, mayor progreso y mejor nivel de salud en general para gran cantidad de gente, donde sí es cierto, hay un montón de gente que está en una situación peor, pero con una tendencia clara a la mejora. Algo que al principio del proceso de visualización de los datos, dice, al principio es como que tardaron en incorporarse. Arrancaba en 1810, ¿no? Parece hecho para Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta la Revolución de Mayo en adelante, ¿no? Ir viendo, ¿no? los 200 años de la Argentina, cómo arranca todos en una baja esperanza de vida y con una economía mucho más acotada y cómo fueron creciendo. Y dice, mira, primero fueron las economías europeas y demás, pero tardaron más de 100 años en un montón de economías en África y en Asia en poder incorporarse dentro de esa tendencia. Ahora, una vez que eso empieza a pasar, lo plantea ahí en el video como después de la Segunda Guerra Mundial, en el escenario de posguerra, genera un crecimiento acelerado muy, muy fuerte. Esto también se puede llegar a estar dando, mirando no solo esas dos variables que él está mostrando ahí, sino mirando un montón de otras variables, ¿no? Se pueden ahí mirar otras variables
diferentes a lo que es exclusivamente PBI y esperanza de vida, como puedes mirar el tamaño de la población, puedes mirar educación, puedes mirar un montón de otros indicadores y vas a estar viendo también una expansión de ese estilo. Con lo cual, lo que nos vamos a estar preguntando es cuáles son estos drivers que nosotros tenemos que prestar atención a largo plazo, como para ir viendo el desempeño económico. En realidad vamos a ver, ¿qué es lo que estudia la economía? ¿Cómo asignamos los recursos que nosotros tenemos disponibles entre los diferentes usos posibles? Y cómo esa asignación de recursos nos permite una mejor o peor organización. Y nosotros en particular nos concentramos en mirar el desempeño a partir de decisiones de manera voluntaria por parte de las personas, ¿no? Nosotros acá, en general, en todos los modelos económicos, lo que nosotros estamos suponiendo es que hay libre intercambio entre las personas, existen derechos de propiedad, están definidos los derechos de propiedad, y a partir de ahí un libre intercambio de las personas entre los diferentes usos posibles, y son los agentes económicos individuales los que deciden si van a invertir en la fabricación de dulce de leche o en la fabricación de armas. Digo, son decisiones que se asignan los recursos entre los diferentes usos posibles, y esto va a ir generando una tendencia a mediano o largo plazo, ¿sí? No es que haya una economía centralizada, que la hubo en algún momento, donde había una decisión en un comité central, ¿no? En ciertas economías planificadas y dirigidas desde un rol muy fuerte del Estado, en particular en el límite la economía soviética, la economía de planificación central socialista, donde agarran y planteaban cuáles eran los usos que se tenían que hacer de los recursos, pero eso hoy ha quedado atrás en la mayoría de los países. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Vamos a concentrarnos en este capítulo. Vamos a arrancar un poco con lo que tenemos, capítulo 10 de Blanchard, que es lo que se ve acá. Y acá ustedes tienen, mírenlo, piensen que este libro es de 2011, más o menos, con lo cual esto les va a permitir mirar un poco las tendencias hasta medianamente esos lugares con la perspectiva que tienen en el libro de Blanchard. Entonces acá lo que tenemos son algunas variables que nos resultaba interesante mostrar un poco hasta ahora, ¿sí? Acá lo que tenemos nosotros son algunos países seleccionados, ¿no? Argentina, acá está Australia, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Y lo miramos desde 1895 hasta ahora, ¿no? Como para agarrar y mirar el desempeño. Nosotros somos esta economía azul, ¿no? Que estaba acá primero entre el grupo de los que después siguieron, ¿no? En esta otra tendencia, y nosotros tuvimos este otro desempeño donde salimos del grupo este con mejor desempeño y nos acercamos hacia este otro grupo, ¿sí? Con una tendencia evidentemente de crecimiento de largo plazo mucho más baja, ¿sí? Acá lo miramos ya desde otro momento del tiempo. Acá lo que tenemos son los colores un poquito cambiados. Este es el de Argentina, estamos acá, ¿no? 1960, comparativo de diferentes economías. Fíjense acá, nosotros teníamos acá PBI per cápita de Argentina, estábamos ahí nomás de Italia, ¿no? Tenías Venezuela muy arriba, tenían un boom producto del petróleo y demás, y una economía con un nivel de vida y un PBI per cápita muy por encima del que estaban teniendo otras economías en ese momento. Fíjense, España mucho más abajo de lo que es Argentina, y este es el mundo de Mafalda, ¿no? El mundo de Mafalda. Entonces, cuando miran los chistes de Mafalda, las historietas y demás, es este mundo, ¿sí? Es esto. Estábamos viviendo ahí. Obviamente nosotros estamos acá, ¿no? Estamos con un desempeño económico que está por debajo del que está pidiendo Uruguay, y obviamente por debajo de todos estos otros que también están en la gráfica, excepto por Venezuela, que fíjese, también tuvo un comportamiento bastante
marcado de manera abrupta con caída, sobre todo de los últimos años, la economía del chavismo y demás, que ha generado un nivel de destrucción de PIB per cápita muy, muy fuerte. PIB per cápita, esto está traído del libro, ¿no? Como para mirar. Un poco acá lo que tenés es la evolución de la producción per cápita de América Latina desde 1950, tasa anual de crecimiento de la producción per cápita. Entonces tenés acá Argentina, 1.6 desde 1950 a 1973, ¿no? Y tenés otras economías. Y después tenés 1974-2004, ¿no? Este desempeño. Y entonces acá vos vas viendo un poco qué es lo que pasó, ¿no? Entonces 2004 versus 1950, ¿no? Pasamos de 7.000 dólares per cápita a 11.000, una vez y media lo que teníamos en 1950, mientras otras economías por ahí, como la de Estados Unidos, multiplicó por más de 3, México multiplicó por 3, Costa Rica 2,8. Esta es digamos, 2,8 es 2,8 veces, ¿no? Lo que tenían en ese momento. Y ahí nos damos cuenta de que por ahí pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento de corto plazo, cuando vos vas acumulando un montón de años, tienen un efecto importante, ¿no? Acá en este les agregué otro gráfico, ¿no? Normalizando el punto de inicio en 1980, como para agarrar y mirar los últimos 20 y pico de años. Y estamos acá trayéndolo con las últimas proyecciones que están disponibles, con el resultado esperado de 2022. Esto es de principio de año, la proyección de cómo se esperaba que termine este año. Entonces nos damos cuenta de que 1980 hasta hoy, ¿no? Yo nací en 75, hasta un poquito más de mi vida, haciendo punto de partida igual 100, ¿no? Entonces tenés la economía argentina pasó de 100 a 114 entre 1980 y hoy, ¿no? Aumentamos un 14%, y por ahí otras economías, como qué sé yo, la economía venezolana, justamente en este periodo es el momento en el cual tuvo un impacto más grande. Entonces tenés un desempeño del PBI per cápita a paridad de poder adquisitivo. Es esto planteado como para agarrar y poder hacer comparable. Tuviste una destrucción de valor muy, muy fuerte. Tenés Brasil, que en lugar de 114, 130, es decir, en lugar de mejorar 14%, mejoramos 30% en Brasil, ¿no? Más del doble de crecimiento. Pero tenés otras, como puede ser Uruguay, con 202. Y podés mirar Chile y te da 280. ¿No? Y podríamos hacer lo mismo respecto de otras economías. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar mirando? Vamos a tratar de mirar dentro de lo que tenemos nosotros en la teoría económica, cuáles son los principales determinantes del comportamiento de largo plazo de las diferentes economías. Vamos a tratar de entender un poquito esto, y para eso vamos a partir de el trabajo que hace Robert Solow en esto, y acá voy a hacer un alto. Vamos a parar un segundo acá. Les voy a compartir ahora un video. Vamos a buscar el video. Vamos a ver un video de la Universidad de Valladolid. Vieron que nosotros les hemos dejado a lo largo de esta materia algunos videos de esta universidad. Este es un video que es el primero de un conjunto de videos donde abordan toda la temática del crecimiento económico. A mí me parece muy importante que ustedes sí miren este, sobre todo el primero. Si quieren ver los otros, obviamente les puede llegar a servir y demás, y van a profundizar más de lo que nosotros les vamos a estar tomando en el examen, porque esto ya es propio de estudiar crecimiento económico. Pero en este primer video lo que vamos a tener es un pantallazo general de lo que nosotros vemos a lo largo de la materia respecto del crecimiento, ¿sí? Entonces ahora vamos a compartir. Están viendo todos el video ya, ¿no?
Hola. Esta primera píldora de crecimiento económico va a intentar transmitiros lo que es el crecimiento económico, lo que es la teoría del crecimiento económico. Para ello, primero os voy a dar 4 pinceladas sobre la importancia del crecimiento económico en sí, luego las dos grandes enfoques que hay de teorías de crecimiento económico, la que es el crecimiento exógeno, enfoque neoclásico, y las teorías de crecimiento endógeno. Espérenme un segundo que tengo un tema acá con esto. Y por último voy a daros una reflexión, haceros una reflexión rápida sobre cómo modelar el crecimiento económico. Con respecto a la importancia del crecimiento económico, hay dos cuestiones que son importantes. La primera, que os deis cuenta, ahí tenéis un gráfico que muestra la evolución de 3 países en los últimos 25 años de su Producto Interior Bruto. Se ha normalizado el punto de partida año 89 a 100 y se ve cómo la distinta evolución de los distintos países, fijaos, al final se traducen en enormes diferenciales en la renta de los mismos. Por eso es importante el crecimiento económico, porque pequeños cambios, pequeñas diferencias en los ritmos de crecimiento se traducen en unos enormes diferenciales en las rentas de los países. La segunda cuestión por la cual es importante el crecimiento económico, quiero que os fijéis en el círculo. En el país que más ha crecido, ahí veis que tiene una pequeña recesión. Muchos años los economistas han estado centrados en explicar los porqués de los ciclos, cómo se pueden evitar, las causas, etc. Pero en realidad, si somos un poco honestos, nos tendríamos que dar cuenta que lo importante no es tanto intentar evitar esas pequeñas oscilaciones que tienen las economías, sino intentar convertir que las economías que menos crecen, como la azul, se transformen en economías como la verde que más crecen. Por eso es importante la teoría del crecimiento económico. Una última cuestión. Estas tres situaciones, esas 3 evoluciones no son inventadas, son reales. Es la evolución de los últimos 25 años del Producto Interior Bruto de Italia, dentro de la Unión Europea, con su raquítico crecimiento, el crecimiento sostenido de Estados Unidos, fijaos que tiene una renta que ha crecido, casi se ha duplicado en este periodo de tiempo, y el crecimiento exponencial casi de países de un altísimo ritmo de crecimiento como Corea. La historia de la teoría del crecimiento económico, muy rápidamente. Es tan antigua como el pensamiento económico. Ya con Adam Smith, a finales del siglo XVIII, ya se hablaba de por qué crecían las naciones, cuál era el motivo de la riqueza de las naciones. Y con Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, etc. Todo el siglo XIX exactamente igual, principios del siglo XX exactamente lo mismo, hasta que llegamos, por decirlo de alguna forma, a lo que es el inicio de la era moderna en el estudio del crecimiento económico. El inicio se viene marcado con el modelo de Solow y Swan del año 56, que da, digamos, la primera modelización teórica, digamos, bien formada, con un enfoque neoclásico basado en que la función de producción tiene rendimientos decrecientes de capital. Ese enfoque, el de Solow y Swan, simple, o el otro más sofisticado, de Casey-Koopmans, son el paradigma de esta forma de abordar el crecimiento económico. Modelos que se van complicando matemáticamente, pero que son incapaces, como ya os demostraré en otra píldora, de explicar el crecimiento a largo plazo. ¿Qué sucedió? Que conforme iba el tiempo, los modelos de crecimiento cada vez se complicaban más matemáticamente, se alejaban de la realidad, eran incapaces de explicar el crecimiento y eso hizo que en la década de los 70, más o menos, principios de los 80, principales economistas abandonaran el estudio del crecimiento económico para estudiar el ciclo. Eso hasta que en el año 86 Romer, en su tesis doctoral, fue capaz de crear un modelo, incorporando externalidades del capital, de crear un modelo que explicara por sí mismo el crecimiento económico, lo que se denominó el inicio del crecimiento endógeno. Y después de Romer pues vino Rebelo, Lucas, Barro, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay dos grandes enfoques, dos grandes formas de abordar el estudio del crecimiento económico. El enfoque neoclásico, que son modelos de crecimiento exógeno, que se caracterizan fundamentalmente porque la función de producción presenta rendimientos decrecientes hace que aumente la producción, pero cada vez menos, y eso tiene como principal consecuencia dos tipos de predicción. La primera, que a largo plazo no habrá crecimiento económico, solo si se impone exógenamente al modelo, y segunda predicción, sí habrá convergencia económica entre los países. Sin embargo, los modelos de crecimiento endógeno
tienen otra serie de premisas, se basan en la existencia de rendimientos constantes de capital o la existencia de contextos de competencia imperfecta, y eso les permite diseñar un escenario que predice, por un lado, que sí habrá crecimiento económico a largo plazo y que no hay convergencia económica entre los países. ¿Cuál de los dos enfoques es el más acertado? Pues depende. Depende del contexto, depende de las predicciones. De hecho, continuamente se están testando ver cuál de los dos enfoques es más importante. En cualquier caso, en píldoras siguientes veremos ejemplos de ambos. Y por último, una cuestión. A la hora de modelizarlo, a la hora de hablar de la complejidad matemática que tanto os asusta y tanto os preocupa, hay dos formas de modelizar los modelos de crecimiento económico, valga la redundancia. Suponiendo que la tasa de ahorro es constante, es decir, que en cada instante de tiempo los individuos ahorran un porcentaje de su renta y por tanto consumen un porcentaje de su renta. No es un supuesto muy real porque se supone que los individuos cambian sus decisiones a lo largo del tiempo, pero tiene la ventaja de que simplifica muchísimo el análisis. Y por contra están los modelos de crecimiento óptimo, que lo que hacen es considerar que en cada instante de tiempo los individuos maximizan una función de utilidad haciendo que consuman y ahorren de forma óptima. La ventaja es más real porque te explica cuáles son las causas del consumo de las decisiones de ahorro de los individuos. La desventaja, pues que es infinitamente más complejo. Por tanto, sabiendo que hay distintas formas de modelizar, unas más complejas que otras, lo que sí que os digo es que la capacidad predictiva de los modelos no depende de su complejidad matemática, sino de los supuestos que hagamos, sobre todo de los supuestos en función de cómo se produce, en función de cómo es la función de producción. Por tanto, de momento estaremos viendo modelos de tasa de ahorro constante y más adelante veremos modelos de crecimiento óptimo, sabiendo que la predicción de ambos va a ser la misma, que la clave es cómo sea la función. Bien, les quedó claro un poco lo que vamos a ver. Esto es lo que vamos a estar desarrollando. Obviamente quédense tranquilos, acá yo estoy retrocediendo a mano como para mostrarles un par de cosas. Nosotros vamos a concentrarnos dentro de esto que ustedes están viendo en modelos de crecimiento con enfoque neoclásico. Vamos a estar haciendo foco sobre todo en estos. Vamos a meter de alguna manera el crecimiento dentro de estos modelos de forma exógena. Vamos a mencionar un par de cosas que tienen del modelo de crecimiento endógeno y demás. Lo vamos a pasar por arriba. Ahora, ¿qué es lo que sí me interesa que ya empiecen a mirar? Fíjense que las predicciones a las cuales se llegan son exactamente opuestas, ¿no? O sea, acá uno te dice no, sí, y el otro te dice sí, no. Digo, acá no hace falta ser demasiado sofisticado como para darnos cuenta de que nos están diciendo cosas contrapuestas. Evidentemente hay, y esto es lo que también está planteado, hay ciertas diferencias entre las diferentes escuelas de hacia dónde estamos viendo que esto nos lleva, ¿no? Hacia si hay o no hay convergencia económica entre los países, si hay crecimiento económico a largo plazo. Acá los dos modelos te dicen, primero te dice que no, el segundo que sí. ¿Qué significa que no? ¿Qué significa que sí? Esto lo vamos a profundizar ahora, pero cuando dice que no hay crecimiento a largo plazo, lo que está diciendo es, las economías van a seguir creciendo a largo plazo, pero van a crecer y entonces ya les estoy diciendo, a una tasa que es, por un lado, la tasa de crecimiento de la población, ¿no? O sea, en tanto en cuanto la población va creciendo, esto va a ir creciendo. Segundo, después va a ir creciendo en base a, y esto, el modelo de crecimiento exógeno nos está diciendo que van a estar metiendo de manera exógena dentro del modelo cuáles son las causas que hacen sostenible el crecimiento a largo plazo. Y lo que van a estar metiéndose acá tiene que ver con, además de meter la dinámica poblacional, que todos sabemos que crece, vamos a estar metiendo además el crecimiento de alguna manera por progreso tecnológico. Entonces vamos a meterlo en los modelos que están arriba, lo vamos a meter desde afuera, le vamos a decir la variable de progreso tecnológico va llevando el crecimiento económico de esta manera, y en los modelos de crecimiento endógeno esto también es así, pero lo que está fundado dentro del modelo y que se llama crecimiento endógeno es por qué crece como crece esa variable. Digo, es una distinción que va por ahí. Ahora, la convergencia económica entre países no es un tema de modelización exclusivamente, sino que en los modelos que nosotros tenemos de arriba, los de enfoque neoclásico, en general son similares a los modelos que nosotros hemos estado utilizando a lo largo de todo este tiempo, tanto en micro como en macroeconomía. Fíjense que son modelos que son aplicables en todo momento y lugar.
No dice, mira, esto funciona en un país, en un momento, en un contexto dado, en una sociedad dada. Es como que dice, mira, funciona siempre igual, en cualquier lugar, pongas donde lo pongas, va de la misma manera. Entonces, la lógica es que haya una convergencia, porque si todos los países pueden funcionar de la misma manera, ¿por qué no van a poder llegar al mismo lugar? En todo caso, arrancará de más atrás, de más adelante, pero después puede seguir evolucionando y llegando hacia el mismo lugar. Ahora, cuando vemos en el otro, hay una diferencia. Y dice, mirá, no necesariamente vos vas a estar llegando, porque dependiendo de ciertas cosas, hay ciertos efectos donde el, el estar en una economía o estar en otra economía te va a llevar a vos a un diferente desarrollo. Yo no voy a profundizar ahora, después lo vamos a mencionar mucho más, pero lo que les voy a decir es, imagínense ustedes, no toda una economía, pero imagínense ustedes si quieren desarrollar una actividad económica, una empresa, un algo, viste que lo puedes desarrollar en un contexto donde no hay nadie más que hace eso, o lo puedes hacer en un lugar donde hay un montón de empresas que están trabajando esto. Estás haciendo algo de tecnología y demás, lo puedes hacer en Silicon Valley o lo puedes hacer en un lugar aislado del resto del planeta, ¿no? ¿Y dónde crees que va a poder tener un crecimiento más rápido? Si estás en Silicon Valley o si estás aislado de todos los demás lugares. ¿Dónde se imaginan ustedes? Si tienes que meter una empresa de desarrollo de tecnología, ¿te conviene mantenerte aislado o te conviene estar vinculado lo más posible? Y bueno, porque vos decís, che, cuanto más cerca esté de esto, voy a tener evidentemente alguna ventaja de la interacción. Y cuando yo les puse Silicon Valley, le puse el nombre a un lugar físico donde hay evidentemente un desempeño diferente porque algo debe pasar. Hay modelos de crecimiento endógeno donde se plantea justamente el tema geográfico, pero el geográfico en cuanto a la aglomeración y que la aglomeración genera externalidades. ¿Se acuerdan ustedes de haber visto externalidades? ¿Sí? Y esas externalidades te van a permitir a vos un mejor crecimiento producto de justamente estar en alguno de esos conglomerados. ¿Sí? Hay como para agarrar y mirar. Profe, Sí, igual no se suma como más competencia cuando estás más cerca, digamos. y se suma más competencia, claro. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Te ayuda o te Malo, desayuda? no te Y ayuda, por eso. depende. Mirá, yo ahora te pongo un ejemplo diferente. Fíjate que vamos a poner un comercio minorista. Un comercio minorista y otro comercio minorista del mismo rubro. Estoy hablando de comercio minorista, no te estoy diciendo del tipo va a hacer el diseño del producto, va a generar una cosa. No, no, un comercio minorista que agarra, compra y vende. ¿Sí? Fíjate que a veces, si vos agarras y decís, che, voy a poner un negocio sobre una cierta actividad, que haya un montón de otros negocios de esa actividad cerca, hace que los consumidores sepan de que ahí están los mejores lugares, los mejores precios, las mejores cosas. Y entonces se acercan a ese lugar. Entonces sí hay más competencia, pero al mismo tiempo los clientes quieren ir ahí porque ahí está lo último. ¿Sí? O ahí están los mejores precios, o ahí están las mejores cosas. Sí, 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 vas a tener más competencia de todos los de al lado, pero también vas a tener una demanda que te va a estar ayudando. Y esto vale para una mueblería, un negocio que vende cosas de computación, o ahora que estamos mucho más deslocalizados en la compra y venta de un montón de cosas, meterte en Mercado Libre, ¿no? ¿Por qué vos pondrías tu negocio en Mercado Libre si hay mucha más competencia y un montón de otras cosas? Y porque todos los consumidores se van ahí o no. Y pero te estás metiendo en la boca del lobo. Sí, pero es que ahí están los consumidores, ¿no? Y pero tengo más competencia. Y sí, por eso vienen los consumidores acá, pero es lo que también va a ser más sustentable esto. Pero además de esa parte del lado de la demanda que te estoy diciendo, acá en los modelos lo que están diciendo es, che, pero aparte del lado de la oferta, del lado de la organización, vos obtenés ventajas adicionales, cosa que después los vamos a estar mirando. ¿Ok? Pero ¿se entiende hacia dónde enfocamos? Sí, 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 se entiende. Y después acá, modelización. Esto como para dejarlos tranquilos, vamos a agarrar los modelos de tipo 1, no los modelos tipo 2, que están acá. ¿Sí? Vamos a ir en lo más simple. Obvio. ¿Por qué? Porque como les está diciendo en el video del docente y demás que está ahí, la verdad es que agregarle complejidad complejiza, en algunos casos
puede mejorar, pero para mirar lo que nosotros necesitamos mirar a este nivel, en este lugar, no tiene ningún sentido ir a los modelos tipo 2. ¿Ok? ¿Está claro? Vamos a volver ahora a nuestro mundo feliz del PowerPoint. Volvemos ahí lo tengo. Espérenme un segundo, que evidentemente algo no hice bien. Están viendo todos la presentación ahora, ¿no? Bien. ¿Qué era lo que teníamos y qué era lo que nos anticipaban ya en el video? Decían, che, mirá, los modelos de crecimiento arrancan con, le dice, los bien formulados y demás, con el modelo de Solow. En particular, Solow, decía, Solow y Swan, son los modelos de 1956 que trabajan sobre todo lo que es crecimiento económico y demás. Robert Solow, premio Nobel en Economía. Y ya lo mencionamos a él en cuanto a que fue quien junto creo que fue a Samuelson y demás, había estado mirando, che, escúchame, ¿qué pasa en el largo plazo con este tema de la curva de Phillips, qué era lo que había y demás, y tratar de ver si se aplicaba también en Estados Unidos o no esa regularidad empírica que había visto Phillips para 100 años de economía británica. Y empieza a trabajar justamente en esto, ¿no? Sobre el crecimiento económico y cómo formularlo. ¿Qué es lo que va a estar trabajando? Mira, ustedes vieron, viste, funciones de producción, donde poníamos estilo de la Cobb Douglas, ¿no? Donde vos ponías que el nivel de producción dependía de capital y trabajo, ¿no? Y era una función de producción que dependía de dos factores. Acá es capital y trabajo. Trabajo lo ponemos como N en lugar de K y L, que es lo que nosotros veníamos usando históricamente para ir micro y demás. Acá ponemos N, que son los que están eh, trabajando a nivel de empleo, a nivel agregado. Ya vimos la diferencia entre empleo y la población económicamente activa y tiene que ver con la tasa natural de desempleo que habíamos estado mirando. Y acá tenemos esto, ¿no? Producción y empleo. Y se acuerdan que ustedes tenían un exponente, ¿no? Decían a la alfa, 1 menos alfa, y donde la suma de alfa y 1 menos alfa, evidentemente les da 1. ¿Sí? Porque nosotros teníamos una función de producción que tenía rendimientos constantes a escala. Si vos duplicabas capital y trabajo, ibas a duplicar el nivel de producción. Ahora, esa escala que nosotros estamos mirando, donde hay rendimientos constantes a escala, es cuando vos duplicás todos los factores productivos, pero si vos agarrás y mirás de a uno los factores productivos, y miro, che, ¿qué pasa? Solo cuando aumento capital, y hay rendimientos decrecientes. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo solo aumento el trabajo? Y también hay rendimientos decrecientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros? Nosotros vamos a tratar de trabajar, y esto es lo que tenemos en el modelo de Solow. Vamos a mirar en un eje, vamos a poner acá capital por trabajador, ¿sí? Para tratar de hacer esto per cápita, ¿sí? De alguna manera. Y lo ponemos por trabajador. Y acá vamos a mirar producción en este eje, producción por trabajador. Y vamos a ver de que, evidentemente, nosotros vamos a tener que la producción depende, por un lado, de la cantidad de personas que tengamos trabajando, pero ahora lo vamos a normalizar a verlo per cápita. Y por otro lado, viene de la mano de qué cosa? De ese capital que nosotros tengamos ahorrado y que nos va a permitir qué cosa? Aumentar el nivel de producción, ¿no? Esto es, si nosotros estamos en una economía donde empezamos con cero capital, lo único que tenemos es la persona, digamos, es el náufrago de Tom Hanks en el medio de la isla desierta que estaba ahí. Obviamente él al principio tenía que pescar y conseguir cocos y le costaba, ¿no? En la película. Ahora, a medida que él va construyendo, por un lado va aprendiendo, ¿no? A pescar mejor, a hacer las cosas mejor, y aparte empieza a construir, ¿qué cosa? Bienes de capital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dedica tiempo que podría dedicarle a buscar más cocos y comérselos, consumo, él agarra y le dedica tiempo a qué cosa? Generar bienes de capital. Y entonces hace mejores arpones, mejores herramientas para reproducir y va acumulando capital. ¿Ese capital qué es? Es lo que vos no consumiste, pero que sí fabricaste, le dedicaste tiempo y vos ahorraste para acumular capital.
¿Qué es lo que tenemos? En lugar de, mirar, acá yo tenía la función de producción que depende de capital y trabajo. Entonces hago esto todo sobre n, para agarrar y mirarlo per cápita. Entonces hago i sobre n, y de este lado va a quedar la función que dependía de capital y de trabajo, ahora va a depender de capital per cápita y de n sobre n. N sobre n, ¿cuánto es? Es 1. Con lo cual me queda una función que va a depender de qué cosa, de capital per cápita. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a mirar, la economía vamos a mirar en términos de persona, vos podés agregarle capital per cápita. Entonces, yo cuando voy a aumentar el capital per cápita, estoy aumentando en realidad solamente uno de los dos factores. No estoy aumentando los dos. Pues si aumentara los dos, no sería per cápita. ¿Está claro? Entonces, esos rendimientos decrecientes que tenía el capital es lo que nosotros vemos en esta curva que está acá. Vos, a medida que vas acumulando capital por trabajador, vas aumentando el nivel de producción por trabajador, pero no en la misma proporción, no va 1 a 1. ¿Por qué? Porque hay rendimientos decrecientes. ¿Ok? ¿Está claro? Y nosotros nos vamos moviendo por acá. Acumulación de capital por trabajador, a medida que vos teniendo más capital por trabajador, hay más producción por trabajador. Progreso tecnológico. Obviamente, nosotros podemos de alguna manera descubrir nuevas formas de organizarnos y hacemos que por ahí con la misma cantidad de capital por trabajador vos puedas obtener mayor producción. ¿Por qué? Porque descubrimos una mejor forma de organizarnos, porque descubrimos nuevos usos de la tecnología, porque descubrimos algo que nos permite a nosotros este salto que va a estar dando. ¿Ok? Esto es lo que vamos a tener. Esto también lo tenían ustedes en micro. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un cierto comportamiento? Tenías vos acá, vos en micro mirabas acá el producto marginal, mirabas el producto marginal de algunos de los factores productivos y en realidad vos acá, en general poníamos acá L, trabajo, y vos suponías que el capital estaba fijo en el corto plazo y cuando aumentabas la cantidad de capital te ibas para más para arriba. ¿Sí? Hacías eso generalmente en micro, o deberían haberlo hecho. ¿Qué es lo que vemos cuando nosotros llegamos al capítulo 11? ¿No? Porque el capítulo 10 lo que hace es presentarnos un poco de cómo van a ser los modelos. Tienen un poco la evolución histórica, los hechos, ¿no? Lo que están los números, un poco los números que vimos de alguna manera estilizada nosotros rápidamente. ¿Sí? Y ahora vamos a tratar de meternos un poquito en ya lo que estamos en el capítulo 11. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a estar mirando? Mirá, obviamente el stock de capital que vos tengas te va a influir y te va a determinar qué cosa, la producción o la renta que vos vas a poder obtener en un momento. Obviamente, a medida que vos producís más, ahorrando la misma proporción, porque vamos a estar en los modelitos tipo 1 que dijimos hace un rato, ¿no? Donde la tasa de ahorro, ese va a ser una constante, para simplificar. Entonces agarramos y decimos, vos siempre vas a ahorrarte, qué sé yo, el 20% de la producción. Bueno, entonces el 20% de la producción, ¿qué va? Como ahorro. Y acá, como estamos mirando el largo plazo, nosotros vemos de que en el largo plazo el ahorro y la inversión van más o menos de la mano. Estoy olvidándome de que puede llegar a estar teniendo una economía durante un cierto tiempo un déficit o un superávit del sector público, porque en el largo plazo no puede ser sistemáticamente deficitario. Con lo cual nosotros vamos a sacar del camino en estos modelos el funcionamiento del Estado, vamos a suponer como que está en equilibrio el Estado, ¿sí? Está en equilibrio de largo plazo el Estado, y entonces vamos a tener que el ahorro es igual a la inversión, ¿ok? En el largo plazo. También estamos suponiendo de que aunque vos tengas una economía abierta o una economía cerrada, vos no podés acumular desbalances externos de manera sistemática. Con lo cual, suponemos que, como estamos mirando bien el largo plazo, ahorro e inversión van de la mano. ¿Qué es lo que tenemos con el ahorro e inversión? Justamente, el ahorro e inversión lo que va a estar dándonos que es la cantidad de capital adicional que vamos a estar metiendo. ¿Sí? Nosotros ahorramos 20 y esos 20 lo invertimos en maquinarias. ¿Y eso qué hace? Hace que nosotros tengamos una cierta variación del stock. Ahora, la variación del stock de capital no va a ser 20. ¿Por qué no va a ser 20? Yo fabriqué 100, ahorré 20.
Y los 20 que ahorré, los 20 los invertí. Ahora, ¿el stock de capital va a cambiar en 20? Yo les digo que no. ¿Por qué no? Si invertí 20. Está bien, puede tardar o no tardar, pero si yo tengo 20, alguien me podría decir, pero escúchame, acá me está diciendo que tenés 20 más, tenés que tener 20 más. ¿Por qué les estoy diciendo que no tenés 20 más? Porque ¿Qué no pasa están con el capital? disponibles. ¿Qué pasa con el capital con el tiempo? Va perdiendo valor. ¿Por qué? Porque las máquinas se van gastando, amortizando, se van depreciando, hay un montón de cosas, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que lo que ahorramos, lo invertimos todo, ok, pero parte de esa inversión va a reponer capital que se va desgastando naturalmente. ¿Sí? Las amortizaciones y depreciaciones hay que meterlas. Si nosotros invertimos 20 y tuvimos depreciaciones y amortizaciones por 10, ¿cuánto incorporamos adicional al capital? 10 nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una parte va a reponer ese capital que se fue desgastando. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Ahora, acumulé 10. Variación del stock per cápita. Entonces el stock per cápita es más grande ahora. Como tengo más capital per cápita, ¿qué pasa? Aumenta la producción per cápita. Y como aumenta la producción per cápita, ¿qué aumenta también? El ahorro y la inversión. Como aumenta el ahorro y la inversión, vamos a tener un impacto acá. Ahora, como hay más capital, las amortizaciones y depreciaciones también son más grandes. Bien. Y este es el movimiento que nosotros vamos a estar teniendo. ¿Qué es lo que tenemos? La función de producción la tenemos acá. La función de producción, nosotros suponemos que tiene, ¿no? A medida que vos tenés más capital, hay más producción. A eso nos referimos con esto. Pero la derivada segunda, esa es la derivada primera, el producto marginal. ¿Sí? Ahora, la derivada segunda, ¿qué es? Que es decreciente. Que va incorporando, a medida que vos vas metiendo capital, vas obteniendo rendimiento, pero ese rendimiento va a ser decreciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en estos modelos? Sobre todo en el principio que nosotros ponemos. Vamos a poner ciertos supuestos poco realistas que los vamos a utilizar para simplificar el modelo y después vamos a ir levantando. Primero, vamos a suponer que el tamaño de la población lo dejamos constante. El tamaño de la población lo dejamos constante, lo estoy mirando per cápita, pero lo tenemos esto también en la cabeza. ¿Ok? La tasa de actividad, ¿qué era? ¿Se acuerdan qué era? Nosotros decíamos, está bien, yo tengo cierta cantidad de población, pero no todos laburan. La tasa de actividad es la proporción de personas que quieren trabajar dentro de estos. Y dentro de los que quieren trabajar, que es la tasa de actividad, tenemos la tasa de desempleo. Suponemos que la tasa de desempleo se mantiene constante en torno a qué cosa? A la tasa natural de desempleo. ¿Ok? Entonces suponemos esto que está acá. Y suponemos al principio que no hay progreso tecnológico. Estos son los supuestos del modelo inicial que nosotros tenemos de solo acá. Entonces tenemos la función per cápita, es una función que depende de capital per cápita. Lo tenemos ahí. Y decimos, che, el capital que yo tenía ayer multiplicado por la tasa de depreciación es, acá que tenés, mirá, yo llamo delta, que tengo acá, a la proporción de depreciación. Ponele que se deprecia 10% por año. ¿Sí? ¿Cuánto me va a quedar del capital en el periodo siguiente del capital de hoy? Y en el capital que va a haber en el periodo siguiente va a ser, si el 10% de lo que hay hoy se depreció, me va a quedar el 90% del capital de hoy, ¿no? Más los 20 que yo invertí, ¿no? Entonces, si yo tenía de capital, ponele, yo tenía 1000 de capital acumulado. Si yo tenía 1000 de capital acumulado, ¿cuánto se depreciaba? 10%, 100. Y si yo invertí nada más que 20, voy a haber perdido. ¿Está claro? Ahora, si yo tenía de capital 100, ¿cuánto se depreció? 10. Invertí 20, tengo más capital en el periodo siguiente. ¿Sí? Fíjense que depende de cuál sea el capital inicial que yo ponga, con la misma tasa de ahorro, hago que el capital crezca o que decrezca. ¿Ok? ¿Está claro? Bien. Recordemos, esto que le estamos mirando acá tiene que ver con qué cosa. Delta, la tasa de depreciación.
Y después está, ¿qué pasa con este I, que es la inversión que nosotros estamos teniendo? ¿Qué es lo que nosotros habíamos visto en economía desde el modelo de economía que vimos en el capítulo 2? Y mirá, la renta es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Lo que nosotros vamos a estar suponiendo es esto que yo les decía. Al principio vamos a suponer que hay un déficit cero del sector público y entonces el ingreso disponible se aplica ¿a qué cosa? A consumo más inversión. ¿Ok? Esto que está acá lo vamos a tachar y vamos a quedar con que el ahorro va a ser igual a la inversión. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que en la simplificación que nosotros tenemos, T menos G es igual a cero. Es decir, hay déficit cero del sector público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy mirando en el largo plazo. Y después vamos a decir, che, hay una propensión marginal al ahorro que es constante. Ponerle el 20%. ¿Por qué? Porque no me quiero complicar el divino botón. Entonces digo, S, nosotros teníamos C chiquita, la propensión marginal al consumo. S chiquita es la propensión marginal al ahorro. ¿Qué es igual? Es igual a 1 menos la otra. ¿No? Entonces, si vos tenías que esto es 0,80 la propensión marginal del consumo, 1 menos 0,80, 0,20 la del ahorro. ¿Ok? De ahí te sale la tasa de ahorro. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? Esto que está acá. ¿No? Va. Es eso que está ahí. Inversión es igual al ahorro. ¿No? Esa es la que a nosotros nos importa. La inversión es igual al ahorro y el ahorro es igual a S chiquita por el ingreso que nosotros tenemos. ¿Ok? No se compliquen con la parte matemática, ¿eh? No se compliquen. Acá aparecen un montón de cosas, quédense tranquilos que va a ser mucho más fácil. Después vamos a ver un ejercicio, vamos a ver con la práctica y demás. Acá dice mucho, letras, cosas, parece un quilombo. No es tan quilombo como parece. Pero claro, acá empieza a haber tiempo, ¿no? Empieza a haber ecuaciones de diferencias y demás, qué es lo que va pasando en el largo del tiempo. Quédense tranquilos, no se van a perder. Acá está la parte analítica, yo voy a ir a la siguiente, que esta es más fácil para verla, en el gráfico. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenés vos en la línea azul? Acá, en esta línea azul. Producción por trabajador. Entonces vos decís, mira, a medida que yo tengo más capital por trabajador, yo voy teniendo una producción por trabajador más grande. ¿Sí? Entonces voy a partir en este punto A. Digo, che, escuchan, si yo tengo este punto, tengo esta cantidad de capital por trabajador, K0 sobre N, nosotros vamos a después usar letras minúsculas para agarrar y sacar el sobre N de todo. Entonces decimos, K chiquita va a ser K grande sobre N. Digo, esta cantidad de capital por trabajador me va a permitir hacer qué cosa? Llegar a este nivel de producción que está acá. ¿Ok? Yo con este capital y esta cantidad de esta función de producción que yo tengo, con este nivel de capital por trabajador voy a alcanzar B como nivel de producción. Y este B nivel de producción, hay una parte que ¿qué hago? La consumo. Y la otra parte ¿qué hago? La ahorro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto y esto fuera de la manera que está ahí, ¿sí? Vamos a ver que esto fuera de esa manera. Mirá. Este punto que está acá, ¿qué es lo que nos va a separar? Nos va a decir, mira, esta parte que está acá, de este lado yo tengo una parte y de este lado tengo otra. Yo llegué al punto B. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy en el punto B. Ahora, desde 0 hasta el punto C, yo voy a decir que lo ahorré. Es una proporción muy grande acá, ya sé que es una proporción. Pero desde 0 hasta C yo la ahorré. Como la ahorré, es lo mismo que invertí. ¿Ok? ¿Esta función verde qué es? Con esta proporción vendría a ser algo así como el 60%, ¿no? Pero es una proporción de la producción. ¿Estamos de acuerdo? Es una proporción de la producción. Si yo tengo K0, yo voy a fabricar el punto B
El punto C va a ser lo que yo voy a invertir. Y el punto D que está ahí va a ser la depreciación que nosotros vamos a tener dado el stock de capital. Vamos por partes. El punto B, ¿lo ven todos? ¿Entienden todos qué es el punto B? ¿Sí? ¿Alguien no entiende de dónde sale el punto B? Es fundamental. Si ustedes entienden este gráfico, van a entender todo el tema de crecimiento. Así que digan si lo entienden o no lo entienden. ¿Lo entienden el punto B? ¿Sí? Bien. El punto C, ¿qué es? Es una fracción de esa producción. Si vos fabricaste 100 y la tasa de ahorro fuera 0,20, vos tendrías que el ahorro sería 20. Si vos fabricás 200 con la tasa de ahorro 0,20, ¿cuánto va a ser? 40. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo entienden todos? ¿Alguien no entiende? ¿Lo puedes repetir una Sí. vez más, por favor? Vos tenés, con el stock de capital que nosotros tenemos, con los hornos para pizza que nosotros tenemos, nosotros fabricamos 100 pizzas por trabajador. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros ahorramos el 20% de eso. Bueno, ahorramos 20. 80, ¿qué hacemos? Nos la vamos a consumir. Ok. 20, ahorro, 80, consumo. Si yo en lugar de fabricar 100, fabricara 200, ¿cuánto va a ser el ahorro? El doble. 40. Bueno, ¿estamos de acuerdo? El ahorro es una fracción de la producción. Una proporción de la producción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendimos eso? Bien, entonces si la producción es la línea azul, la línea verde siempre es el 20%, el 30%, el porcentaje que nosotros tengamos como tasa de ahorro multiplicado por la de producción. ¿Está claro? Esa tiene la misma forma, pero es una fracción, es una proporción. ¿Está claro? ¿Entienden entonces qué es esa función azul y qué es esa función verde? ¿Las entienden las dos? La azul es lo que fabricamos. Lo verde es lo que ahorramos de eso que fabricamos y por ende, como lo ahorramos, lo invertimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos la línea azul? ¿Y entendimos la línea verde? ¿Todos lo tienen claro eso? Bien, si todos lo tienen claro, borro todo eso. Digo, la azul, lo que fabricamos. La verde, lo que ahorramos y por ende invertimos. Bien, si yo tengo K0, el nivel de capital que está marcado ahí en el punto A, estoy en el nivel K0, nivel de capital por trabajador igual a eso. ¿Cuánto voy a fabricar? Y voy a fabricar el punto B. ¿Cuánto voy a invertir? Y voy a invertir el punto C. ¿Entienden eso? Con ese stock de capital fabricamos B unidades y fabricamos B unidades que multiplicado por la tasa de ahorro me da C unidades. Esas C unidades es la que nosotros ahorramos y por ende invertimos. ¿Está claro? Bien. Ahí ya sacamos la azul y sacamos la verde y sacamos el eje horizontal y el eje vertical. Ahora me falta agregar algo. ¿Qué es lo que me falta agregar? Este que está acá. Depreciación por trabajador. ¿Qué es eso? Dice, mirá, vos tenés un stock de capital. Y ese stock de capital que vos tenés, a medida que vos tenés más capital, la proporción de ese capital que se deprecia sigue siendo la misma, pero en capital, en unidades de capital van siendo más. ¿Sí? Entonces, ponele que vos decimos, cuando vos tenés K0 unidades, hay un punto D que es, ponele, el 10% de ese capital se deprecia en este año. Son las amortizaciones y depreciaciones del año. ¿Está claro? ¿Entienden qué es eso? Y si yo tuviera este capital que está acá mucho más arriba, en este nivel de acá, ahí en ese punto donde se corta producción con la depreciación, ¿qué estábamos haciendo? Decimos, mirá, ponle que nosotros fabricamos y el 100% de lo que fabricamos lo ahorramos y lo invertimos. ¿Sí? Bien, vamos a fabricar y vamos a ahorrar todo eso.
hay un punto en el cual nosotros, si tenemos una cantidad de capital lo suficientemente grande, a lo mejor el 10% de eso me da exactamente lo mismo que yo fabriqué. ¿Por qué? Porque el producto marginal del capital es decreciente, con lo cual, a medida que yo voy a más capital, llegará a un nivel de capital que va a rendir tan poco que todo lo que nosotros fabriquemos se va a invertir. Se va a depreciar esa cantidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos ese concepto? Esta pendiente que está acá de depreciación por trabajador es ese delta multiplicado por la cantidad de capital que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos cero capital no se deprecia nada, estamos en este puntito de acá. A medida que vas teniendo más capital, vas en el punto D, un poquito más para acá en ese punto, más para acá en ese punto. ¿Sí? Miren solo la recta. La recta lo que te está diciendo es, cuanto más capital tenés, hay más unidades de capital que se han depreciado en el año. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Sí. Entonces el punto de la verde con la negra quiere decir que todo lo que ahorrás, todo lo que invertís va a ser para amortizar los bienes de capital, digamos. Vamos a mirar de nuevo el punto A. Mirás el punto A y decime, ponele que el nivel de capital de este, como habíamos dicho nosotros, era X. Vamos a poner 200 el nivel de capital, para agarrar y ponerlo de manera simple. Vamos a decir que el nivel de capital es 200. ¿Sí? Vamos a suponer que con 200, vos en el punto B fabricaste, con 200 unidades de capital, fabricaste 100 unidades en este año. ¿Sí? El punto B es igual a 100. Y vamos a suponer que ahorramos el 25% de eso. ¿Cuánto es el punto C? 25. 25. ¿Y cuánto es el punto D? Si la tasa de depreciación es el 10%. 10. La tasa de depreciación es del capital. Y yo te dije, capital inicial es 200. ¿Sí? Yo te estoy diciendo, acá hay 200. 200 de capital, acá tenés 100 y acá teníamos 25 en el punto C. ¿Sí? 100. Se me borra, no sé por qué. El punto D, ¿a cuánto te da? Si la depreciación es del 10%, 20. te da el punto D 20, que está por debajo de 25. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te da 20, las depreciaciones son 20, pero nosotros invertimos 25, ¿nosotros acumulamos este año capital o no acumulamos capital? Acumulamos 5. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces el año que viene vamos a partir de un punto a la derecha. Porque vamos a tener, en lugar de 200 de capital, vamos a tener 205 de capital. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando estemos en un poquito a la derecha, vamos a producir un poquitito más. Y vamos a ahorrar e invertir un poquito más también que antes. Ese poquito más acá sigue estando por arriba del poquito más que voy a estar depreciando. Pero a medida que me voy corriendo a la derecha, voy a llegar finalmente a este punto que está acá. En ese punto que está ahí, yo voy a tener que lo que se deprecia es exactamente igual que lo que se invierte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese punto nosotros lo vamos a llamar estado estacionario. El capital que nosotros ahí teníamos en ese punto, que con esa producción y con esa tasa de ahorro nos permite a nosotros invertir exactamente lo mismo que se depreció en ese ejercicio, lo vamos a llamar estado estacionario. Ese estado estacionario lo que nos está diciendo es que ya no podemos acumular más capital. ¿Por qué? Porque lo que estamos ahorrando con esta tecnología, con esta producción, con esto que nosotros estamos teniendo hoy, nos permite invertir exactamente lo mismo que se deprecia en la economía. Con lo cual hemos llegado a un punto donde ya no se crece más. Esta economía ha dejado de crecer, está en estado estacionario. Ha dejado de crecer per cápita, ¿no? Estamos mirando esto per cápita. Per cápita. Per trabajador. Por trabajador que está laburando.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo entendimos eso? Sí, sí. Este estado estacionario es ese punto que nosotros teníamos en el K estrellita sobre N. Fíjate que acá, K estrellita sobre N, es ese nivel de capital per cápita que nosotros vamos a tener ahí de equilibrio y que hemos acumulado capital hasta ahí. ¿Por qué? Porque yo partí de un nivel de capital per cápita por debajo del nivel de capital de estado estacionario. Ahora, si yo hubiera empezado con un nivel de producción, con un nivel de capital por arriba del nivel de capital de estado estacionario, lo que habría pasado, por ejemplo, en la recta verde que acabo de pintar ahí, yo ahí tendría un nivel de producción que con esta tasa de ahorro me va a permitir a mí invertir menos de lo que se deprecia en esta economía. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de acumular capital, achico el stock de capital. Me estoy comiendo capital. ¿Está claro? Me voy comiendo capital y achico capital. ¿Hasta dónde? Hasta que llego al nivel de capital per cápita. De estado estacionario. ¿Está claro? Tenemos esta equivalencia que esto es. Ustedes cuando vayan mirando el capítulo van a ver, van a ir haciendo todas las fórmulas y van a llegar a ese estado estacionario. Ese estado estacionario es ese punto. Conceptualmente lo que yo quiero que se lleven ustedes hoy tiene que ver con esto. ¿Sí? Con ese concepto. ¿Está claro? Estado estacionario. Obviamente, nosotros teníamos que ese capital de estado estacionario estaba dado por el ahorro que nosotros teníamos en un momento del tiempo, la tasa de ahorro multiplicada por la función de producción con este nivel de capital. Si yo modificara la tasa de ahorro, dejaría de ser el estado estacionario el estado de equilibrio. Si yo vuelvo, vamos acá, ¿no? Estamos acá. Borro todo. Y estoy en el estado estacionario, estoy acá. Este estado estacionario está porque estoy ahorrando esto. Ahora, si yo decidiera ahorrar en lugar de esta proporción, decidiera ahorrar una proporción más grande, en el límite, si yo decidiera que la tasa de ahorro fuera el 100%, el estado estacionario va a estar por acá. Y si yo ahorrara nada, y estaría acá. ¿Por qué? Porque me voy a terminar comiendo el capital. Si yo, vamos, es recontra simple de entender. Si vos invertís cero, porque ahorrás cero y nos lo comemos todo, al principio pierdo el 10% del capital. Me quedo con el 90% del capital. Después de 10 años me fui a cero. Me comí todo el capital y ya no hay más nada. Está claro, ¿no? Con lo cual, evidentemente, si yo cambio la tasa de ahorro, voy a cambiar ese estado estacionario al cual yo llego. Pero ese cambio va a estar dado por ese cambio en la tasa de ahorro. Y esto es lo que nosotros tenemos ahí. Eventualmente también puede cambiar este delta que tiene que ver con la depreciación de capital que nosotros podemos llegar a estar teniendo. ¿Ok? ¿Está claro? Con lo cual, como les decía, nosotros acá lo que tenemos es, ¿qué cosa? Una cierta tasa de ahorro. Si yo aumento la tasa de ahorro, ¿qué pasa con esa línea que nosotros teníamos de inversión por trabajador? En lugar de ser esta de abajo, se iría para arriba. ¿Por qué? Porque es una tasa de ahorro un poco más grande. Entonces, si yo antes estaba en el estado estacionario, que era este estado estacionario, estaba en este equilibrio de estado estacionario, ahora que ahorro un poco más, voy a tener un estado estacionario que va a estar a la derecha de ese estado estacionario. ¿Por qué cambié uno de los parámetros? ¿Cuál de los parámetros cambié? La tasa de ahorro. ¿Ok? Acá nosotros teníamos, che, ¿qué es lo que pasa con la producción por trabajador si yo lo miro en función del tiempo? Y mirá, vos estarías en este estado estacionario. Venís en este estado estacionario hasta que decidís cambiar la tasa de ahorro. Cuando decido cambiar la tasa de ahorro, voy a ir hacia un nuevo estado estacionario, que va a ser un estado estacionario más alto. Pero ¿cómo se da el movimiento? Y tiene forma. Al principio, vos vas acumulando capital más rápidamente y después vas convergiendo hacia un nuevo esquema. Vamos a ver. Ahí lo tienen ahí. Ese es el movimiento. Tienen los dos estados estacionarios. Yo le digo, mirá, la producción al principio va a crecer más rápido. ¿Por qué? Porque hay un proceso al principio de acumulación de capital rápido, pero después ya como que cada vez vas acumulando menos capital. Entonces converges hacia el nuevo estado estacionario. Ahora, el día 1, cuando vos decidiste ahorrar más, el consumo
¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. ¿Por qué? Y porque yo tenía distinta plata para consumir y la decidí invertir, entonces voy a consumir menos. Exacto. En el corto plazo, si yo estaba con el 20% de ahorro y paso al 25% de ahorro, yo al principio consumía 80 y ahora pasé a consumir 75. Después, a lo mejor, como la producción va a aumentar, yo voy a tener una proporción que me va a hacer aumentar de 75 a 76, 77, 78. Y a lo mejor incluso supero los 80. Pero en el corto plazo estoy seguro que disminuyó mi consumo. ¿Está claro? A lo que no me queda tan claro es que yo haya aumentado o no el nivel a largo plazo. Esto lo vamos a tener en esta que está acá. Decíamos, che, ¿qué es lo que pasa con esto? Mirá. Y este también es otro de los puntos que nosotros vamos a estar metiendo en la clase de hoy que quiero ver si llego. Esta curva, lo que le está demostrando es, sí, ¿qué es lo que pasa con el consumo por trabajador? Y esto es lo que nosotros tenemos en este eje vertical, con diferentes tasas de ahorro. Mirá, si vos ahorraras 0, vas a tener acumulado capital 0, con lo cual tu consumo, ¿cuánto va a ser? 0. Y si nosotros nos íbamos a que ahorrábamos el 100%, íbamos a tener un nivel de PBI más alto, ¿no? Porque acá vemos que a medida que nosotros aumentamos la proporción de ahorro, acumulamos más capital. En el límite, si ahorráramos el 100%, iríamos al nivel de PBI per cápita más grande de todos. Pero todo el PBI lo vamos a ahorrar. Todo el PBI lo vamos a dedicar a mantener las máquinas. Con lo cual, nosotros, ¿cuántas pizzas nos vamos a poder comer? Ninguna. ¿Por qué? Porque todo fue para la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Ahorramos todo. El consumo es 0 si yo ahorro 0 porque al final del día no fabrico nada. Y el consumo es 0 si yo invierto todo porque no me dejé nada para consumir. Habrá una tasa de ahorro en el medio que maximice el consumo per cápita. Ahora, no hay ningún motivo por el cual yo vaya a ahorrar esa tasa. A lo mejor puedo ahorrar más o a lo mejor puedo ahorrar menos. Esa tasa S que nosotros vamos a tener va a depender de qué cosa, de la forma de pensar de cada una de las sociedades. ¿Sí? Vamos a ver de qué depende. Pero lo que nosotros tenemos es, hay una tasa de ahorro y esa tasa de ahorro lo vamos a llamar la tasa de ahorro de la Golden Rule o de la regla de oro. Dice SG porque es de Golden Rule, de la regla de oro, que es esa tasa de ahorro que maximizaría el consumo per cápita. ¿Ok? Ya con esto vamos a cortar un poco la presentación. Ahí se macana porque puse el que tenía que poner, pero no importa. Con esto que nosotros estamos diciendo, ya los elementos básicos de lo que va a ser el modelo de crecimiento de Solow Swan y demás, ya con lo de hoy, ya lo tienen. ¿Sí? Ahora, yo lo que les voy a pedir ahora es que empiecen a mirar un poco y imaginar un poco qué es lo que viene. ¿Sí? Hay, en este momento, un crecimiento en un montón de cosas que en materia tecnológica hay algo que se denomina la singularidad. ¿Alguien sabe qué es la singularidad? ¿Alguno? ¿Qué es lo que nosotros estamos teniendo? Nosotros estamos teniendo que, después lo vamos a ver mucho más, hay un montón de cosas que están creciendo y están creciendo y están creciendo y están creciendo cada vez a un ritmo mayor. Y hay algo que ustedes lo recontra saben, evidentemente, la capacidad de cómputo que ustedes tienen en el celular es tremenda. Y esta enorme capacidad de procesamiento que tienen les está permitiendo a ustedes obtener y mejorar un montón de cosas a una proporción que quizás antes nunca se había dado. Entonces hay quienes dicen de que esto nos va a estar permitiendo un montón de cosas que quizás nosotros ni siquiera soñemos. ¿Sí? Vamos a ir profundizando sobre esto, ¿no? Sobre todo lo que se está hablando de crecimiento exponencial. ¿Sí? Crecimiento exponencial.
Hay un montón de líneas de tendencia que están trabajándose y demás. Yo lo que les voy a pedir a ustedes es que investiguen un poco de hoy a mañana, rápido. Rápido es... ¿Cómo averiguan ustedes algo cuando quieren saber algo rápido? ¿Cuál es la respuesta? Le preguntan a Google, ¿no? Por ahí. Googleen un poco, che, ¿qué hay? ¿Qué es lo que va a pasar de acá al futuro? ¿Qué es lo que va a pasar de acá al futuro? ¿Qué es lo que va a pasar de acá al futuro en aquella cosa que a ustedes les parezca más interesante? ¿Sí? El futuro de, no sé, de lo que quieran. ¿Sí? Del uso de nuevas tecnologías impactando sobre la generación de energía, sobre el transporte, ¿no? Sobre la inteligencia artificial aplicada a lo que quieran, sobre viajes espaciales. Si yo ahora les digo viajes espaciales, seguramente ustedes dicen, está loco, ¿no? ¿A dónde vamos a viajar? A ningún lado. El último tipo que fue a la Luna se fue a la Luna hace, no sé, 40 y pico de años, 50 años. ¿Sí? ¿A dónde va a ser? ¿Alguien sabe algo de viajes espaciales que se esté planteando en corto plazo, en menos de una década? Acá estás diciendo, uno de los chicos está acá, está diciendo, ¿qué cosa? Acá, ¿cómo te llamas vos? Fabricio me está diciendo que la NASA está pensando en poner una base en la Luna para después ir a Marte. Pero la NASA iría a armar la base en la Luna. Pero ellos están planteando ellos ir a Marte. ¿Quién está atrás de este proyecto? Elon ¿Alguien Musk. privado? ¿O no? Elon Musk, ¿no? Sí, él está diciendo, che, yo quiero llegar a Marte. ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere llegar Musk a Marte? No sé si recuerdo mal, pero no era el año que viene o era más adelante. No, él quiere a Marte, él con humanos, No me pretende acuerdo. llegar, pero, no es el año que viene, pero es como mañana igual, es 2030. 2030. 2030 es en 8 años. 2 mundiales. ¿No? Messi no va a seguir jugando, pero 2 mundiales. ¿Estamos de acuerdo? Es mañana. ¿No? 2030. Ahora, así como él está diciendo esto para los viajes espaciales que se pueden, está bien, Elon Musk, no sé si podrá o no podrá, y también nos podemos agarrar y preguntar, che, pero nosotros no la vamos a ver, o sí la vamos a ver, pero vamos a ver en la tele, ¿no? Ahora, también hay un montón de cosas que desde la Argentina se están haciendo en esta lógica, en la parte de generación de, por ejemplo, de satélites y demás, donde nosotros estamos trabajando nosotros, yo no, los de Satellogic, fabrican un montón de satélites y los están poniendo a los satélites hoy en órbita para agarrar y generar un montón de cosas. Generar un montón de cosas es ellos apuestan a tener, ya no sé cuántos satélites al mismo tiempo, no sé si son cientos de satélites y demás, para que todos los días puedan barrer con fotos de escala subhumana desde arriba toda la Tierra todos los días. En muy poco tiempo. Muy poco tiempo es antes que 2030. Entonces hay un montón de cosas que van a empezar a ser posibles porque va a estar de pronto esa tecnología disponible, que nos va a permitir un montón de otras cosas para hacerse. ¿Sí? Entonces, lo que les pido es que investiguen muy, muy rápidamente, de acá a mañana, algunas tendencias de futuro y alguno que busque esto que yo les mencioné. Che, ¿qué era esto de la singularidad? Alguien que lo busque. ¿Ok? Y mañana nos vemos y mañana, el miércoles, la clase que viene, nos vemos y charlamos de todo. ¿Ok? Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Adiós.